les bendiga, mis amados hermanos y hermanas de todo el planeta. Reciban la bendición de Dios nuestro Padre en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Soy el pastor misionero Rubén Gómez, el predicador. Aquí desde Venezuela envío un mensaje relacionado con un tema que para unos parece un tema cualquiera, pero que tiene una gran relevancia bíblica. Voy a hablar la palabra, a leer la palabra en Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 al 16. Así dice la palabra de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La palabra de Dios habla de los fríos y los calientes, pero también habla de los tibios. Los tibios son aquellos que, aparentando ser cristianos, se quieren amoldar al mundo de cualquier manera y tienen elementos que ellos justifican, que son filosofías huecas, razonamientos humanos por diferentes razones. Pero la palabra de Dios es clara cuando dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. ¿Y quién es un cobarde? Quien quiere justificar su falta de amor a Dios y la falta de amor a su prójimo. Quien quiere justificar su desprecio por la palabra, diciendo que Dios es Dios de lo imposible. Me explico. Actualmente, en diferentes países del mundo, incluyendo Venezuela, aunque aquí se da, digamos, poco entre los cristianos, la gente, en vez de enterrar a sus muertos, la está cremando. Yo conozco que la práctica de la cremación en Venezuela comenzó hace años, cuando la economía todavía no estaba en la situación en la que estamos actualmente. Sin embargo, la gente no lo justificaba porque fuese un medio más económico para enterrar a sus muertos, sino que decían que era más práctico. Y recuerdo que la cremación en Venezuela era más caro cremar que enterrar. Entonces, Satanás, moviendo las cosas como siempre las mueve, engañando porque es padre de mentira y homicida desde el principio, dice que cremar no tiene nada que ver, que los cristianos podemos cremarnos. Y entonces muchos cristianos, he visto en las redes a uno hablando allí, de que eso no es pecado quemarse los cristianos. Y él alega de que los griegos, que las culturas paganas, los celtas, se quemaban, sí, pero exactamente, él mismo lo está diciendo. Los paganos se quemaban. Y él nos habló de algo muy importante, que es cuando los paganos, los romanos, quemaban a los cristianos para que sus cuerpos no resucitaran. En la persecución que hubo en la primera iglesia, en la iglesia primitiva, los emperadores romanos se dedicaron a quemar a los cristianos. Y esto, claro, dentro de su ignorancia, ellos pensaban que nuestros cuerpos no resucitaban. Pero lo que no se ve nunca en la palabra es que un cristiano queme a otro cristiano. Porque también está escrito que Dios destruirá a los que destruyen el cuerpo. Entonces tenemos que tener el temor de Dios. En Venezuela, todos mis hermanos por parte de padre y madre y toda mi familia, han sido enterrados y no cremados. ¿Pero por qué ha ocurrido esto? Por la fe. Porque ellos dicen que por fe, aunque se quemen los cristianos unos con otros, van a resucitar. Pero yo digo que por fe, aunque la economía sea pésima, sea paupérrima como en Venezuela, no aceptaremos que ningún cristiano sea cremado porque no lo enseña la palabra de Dios. No porque no vaya a resucitar, es porque por temor a Dios creemos que no lo debemos hacer. Si los paganos nos han quemado a través de la historia, los emperadores y los católicos, cuando ellos impulsaron la llamada Santa Inquisición, quemaron a muchos cristianos, pero no fueron hombres de Dios los que quemaron a los hombres de Dios. Eso nunca puede ocurrir, porque por fe, aunque no tengamos dinero, cuando nosotros oramos, el Señor nos provee y entonces hemos enterrado a nuestros hermanos en féretros. Los hemos llevado a sepultura, como dice la gente cristiana, sepultura. Repito, no es porque si se queman no van a ser resucitados, sino que esa no es práctica cristiana.
es práctica mundana, es práctica pagana, es práctica de egoísmo, porque si tuvieran fe para decir, para abrir su boca y jactarse de que Dios es Dios de lo imposible para quemarse unos a otros, ¿por qué no tienen la fe para entonces pedir a Dios que les permita ser enterrados? Pongo un ejemplo, mis dos hermanas misioneras, María Gómez y Carmen Gómez, ellas al igual que yo, pues estamos firmes y estábamos firmes en que los cristianos deben ser enterrados. Y recuerdo que mi hermana María Teresa, cuando falleció, querían cremarla. Y mi hermana Carmen Elena y yo nos opusimos y de esa manera la enterramos. Y mi hermana Carmen también tuvo la misma posición de que nunca aceptaría, que no pedía que la cremaran, sino que la enterraran y ella fue enterrada. Mi hermano Gilberto Gómez, quien fue pastor también, fue enterrado. Y todos mis hermanos fueron enterrados. Ninguno fue cremado, mis padres, en el país de la peor economía que es Venezuela. Entonces no se trata de un problema de economía, se trata de un problema de incredulidad y se trata de un problema de desprecio por la vida y desprecio por el cuerpo humano. Y los cristianos en la apostasía, porque difícil es de explicar la apostasía, están justificando la cremación. Cristianos de poca fe, tibios, a los cuales Dios vomitará de su boca, porque así mismo como justifican la cremación de sus cuerpos, que son cuerpos que son morada, templo y morada del Espíritu Santo, asimismo justifica ponerse la vacuna, porque dice que hay un virus que los mata, porque no tienen fe en el Señor. Entonces en vez de poner a Jesucristo como Dios, ponen al virus como Dios. En vez de poner al Señor Jesucristo como sanador, ponen a la vacuna de la muerte como la sanadora. Entonces se trata de un problema de fe y esos que se jactan y hablan con altivez en las redes de que para Dios no es imposible y que aunque uno se queme resucitará, no es que tú te quemes, es que si te queman, porque no hay otra opción, te quemaron y moriste por la fe en Cristo, por supuesto Dios te va a resucitar. Pero si tú te quemas por egoísmo, te quemas por avaricia y dices que eres cristiano, estás actuando como un mundano, como un pagano, y estoy seguro que vas a rendir cuenta ante el tribunal de Cristo. Dios le bendiga grandemente.